Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos un jueves más dándoles la bienvenida a todas las personas, a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestro canal YouTube de OAFI. Vamos a empezar una nueva edición de OAFI Sport. El saludo a todos los oyentes de Cultura FM, a los espectadores de TV Cat, a las personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo a través de Facebook Live y, por supuesto, también a todas esas televisiones locales que sintonizan y que dan con la señal de el canal de YouTube de OAFI para después distribuirlos a través de sus diferentes sintonías. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esto es OAFI Sport. Hoy es jueves, hoy es 12 de mayo. Me dicen que es el Día Mundial de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Doctor Vergés, Josep Vergés, CEO y presidente de OAFI y de ACOSAR. Buenas tardes, doctor Vergés. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Fibromialgia. Pues sí, una enfermedad... Dura, difícil. Sí, una difícil. enfermedad muy frecuente, y bueno, y que la gente que lo padece, pues en fin, lo pasa mal, pero bueno, hoy hablaremos de la fibromialgia y cómo mejorarla, cómo superarla y qué podemos hacer, porque siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, siempre. Y la actitud también es muy importante, la actitud de las pacientes, de los pacientes, es fundamental. Sin duda alguna. Es fundamental también lo que va a pasar el martes que viene en Madrid, doctor Vergés. Ahí va a haber el primer foro del primer ciclo de foros, valga la redundancia, de OAFI, en Madrid el martes 17 a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía... dijéramos, bueno, vamos a hacer un foro en la Real Academia Española de Medicina. De hecho, van a ser 3. Uno va a ser en Madrid, que va a ser el próximo martes 17 a las 12, de 12 a 2. Otro va a ser en Barcelona en el mes de septiembre. Y el último, si no hay ningún tema, será en Málaga. Y básicamente, en este foro vamos a hablar de hecho, el título se llama Envejecimiento demográfico, efectos socioeconómicos y sanitarios. Con los cuales... aquí la fibromialgia entra... Pues sí. Y la fatiga crónica entra fantásticamente. Sí, va a estar de ponentes, van a estar don Julio Sánchez Fierro, que había sido secretario general de Sanidad cuando estaba la ministra Celia Villalobos, es una persona pues muy conocida y que conoce muy bien todos los derechos de los pacientes. El doctor Juan Manuel Martínez, que es un excelso geriatra, que con mucha experiencia, y vamos a hablar del tema del envejecimiento, cómo va a afectar, y después el doctor Miguel Bernat, que es reumatólogo de La Paz. Básicamente estos perfiles nos van a ayudar a hacer la fotografía del envejecimiento en España, que es un tsunami, que nosotros ya tenemos los datos, y de cronicidad, y bueno, siempre decimos que España es un geriátrico hoy en día, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es el país más envejecido de Europa. Hemos pasado Italia y de hecho, en el caso de artrosis, como saben, se ha doblado, en 20 años se ha doblado la población artrósica en España. Hoy en día se diagnostican enfermedades que hace 20 años no se diagnosticaban porque la gente no llegaba. Bueno, mira, simplemente. Vamos a presentar datos. Por ejemplo, en España tenemos aproximadamente 18.000 centenarios. 18.000 personas que han cumplido los más 100, de 100 años, sí. O sea, por ejemplo, en Cataluña es 2.400, en Andalucía es la que tiene más, 2.800, Galicia, curiosamente... Y eso que con la COVID habrá habido un recorte, sí, ha habido, pero todavía sigue, la pirámide sigue... Ha habido un recorte, por descontado, por desgracia, ¿no? Pero el COVID ha hecho mucho daño. O sea que... Y bueno, hay mucha gente mayor y todo este tema dijéramos, de artrosis, de osteoporosis, de fragilidad, de sarcopenia, ¿me entiendes? De esas enfermedades reumáticas, en fin. Pero lo que importa no es tener 102 años, es tener buenos 102 años. Eso es. Si llegas a los 102 años en una silla de ruedas o intubado, ¿me entiendes? 107 pues años. No es plan, no. Qué bien, 107 años. A ver, qué bien. Sí. ¿En qué condiciones está ese señor o esa señora, que habitualmente será una señora, ¿no? Eso es, sí. 107 años, la que oiga, prefiero 80 en buenas condiciones. Sí. Pero a eso vamos también. Lógicamente la medicina va mejorando y todo ese tejido del cual se va a hablar, socioeconómico y sanitario,
pues son las patas Sí. sobre las que se tiene que cimentar todo esto. Recordar, Ricardo, pues para nuestros oyentes que es totalmente gratuito, Ajá. o sea que se pueden apuntar en el Eventbrite, que está en la web de OAFI, De la web de OAFI. o llamar por teléfono a OAFI, que se apunten, que es gratuito, va a ser de 12 a 2, antes hará una rueda de prensa y después habrá un cóctel, pues en fin. Entonces, bueno, yo también que sepan que la gente que no pueda desplazarse a Madrid, pues se va a hacer también a través, dijéramos, del canal YouTube. del canal YouTube de OAFI en directo, o sea que se podrá ver perfectamente en el canal YouTube. Estoy seguro y después quedará colgado. Por lo tanto, la gente que no lo pueda ver de 12 a 2 lo podrán ver después por el canal YouTube nuestro, ¿no? El teléfono de OAFI, ahí pueden ustedes también pedir, pues reservar su localidad si lo desean. 931-594-015. Ahí también pueden hacerse socios, también pueden hacerse voluntarios, que también es un tema ciertamente importante. Ese músculo humano que siempre digo que es lo que se necesita en una organización sin ánimo de lucro, una organización de pacientes, Sí. hecho por pacientes, dirigido a pacientes, con la colaboración de pues gente que en diferentes áreas de la salud, de la medicina, de la economía, del derecho, pues nos acompañan semana a semana. Los lunes con OAFI Radio, los jueves con OAFI Sport. Hoy va a ser un OAFI Sport un poco entre comillas, porque la fibromialgia, bueno, a ver, la fibromialgia y el deporte. Aquí todo, doctor Beresés, aquí todo lo podemos relacionar. Fibromialgia. Es que hay que moverse, no, hombre, no hay que moverse. Sí que hay que moverse, sí, ya nos lo explicarán, ¿eh? Y tanto. La fibromialgia antes no se diagnosticaba, no existía, y la gente iba de médico a médico y acababa en el psiquiatra. Sí, sí. Pobre gente. Sí, sí. Llegó la alcaldesa Manuela de Madre de Santa Coloma y puso la fibromialgia en el mapa, digámoslo así. Sí, sí. Y yo no sé si a partir de entonces ahora hay un exceso de diagnóstico. Es decir, hemos hecho el péndulo. No lo sé, no lo sé. Hoy con nuestros invitados lo sabremos. Claro, pues, estoy creando el ambiente para que sean nuestros invitados los que evidentemente con su conocimiento nos van a decir el estado de la situación de la fibromialgia y la fatiga crónica, saber si es lo mismo, si son primos hermanos. Don Antonio, doctor Collado, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer de nuevo, muchas gracias por invitarme. Gracias por acudir siempre a nuestras llamadas. El presidente de la Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, SEFIFAC, o sea que es de los que más saben en este país. Tenemos la comunicación también, con Luisa Fernanda Panadero, que es la presidenta de AFIBROM. Señora Panadero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenida. Gracias por acompañarnos. AFIBROM es el acrónico de Asociación de Fibromialgia, imagino, ¿no? Sí, de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid, fantástico. Ilústrenos, por favor, doctor Collado, ¿qué es exactamente la fibromialgia y qué es exactamente la fatiga crónica? Bueno, se pueden confundir, pero yo creo que son dos procesos interrelacionados. Intentaré explicarlo resumidamente. Por favor. La fibromialgia es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la mujer. En el 90% de los casos son mujeres. Y se produce un dolor crónico extenso en amplias áreas corporales, especialmente alrededor de la columna, hombros, brazos y parte proximal de extremidades, también articulaciones y otros territorios. Y frecuentemente este dolor va acompañado de sensación de cansancio y fatiga, de tal manera que en más de un 40% de los casos cumplen los criterios denominados de síndrome de fatiga crónica, una situación donde la fatiga tiene un protagonismo especial, tanto como el dolor, y discapacita a la persona. Sabéis que el síndrome se domina por un conjunto de síntomas al cual se accede después de tener una o otras o varias enfermedades o distintas enfermedades. La fibromialgia aporta la mayor parte de pacientes al síndrome de fatiga crónica, de tal manera que de 100 pacientes con síndrome de fatiga crónica, una fatiga continuada, persistente, independientemente del esfuerzo que realicen, el 70% son personas que tienen fibromialgia. Otro porcentaje pueden ser, personas que han hecho un COVID y que hacen un long COVID, que llamamos un COVID persistente. Otras personas pues tienen enfermedades inmunológicas o enfermedades psicopatológicas o enfermedades de otro tipo, y hay algunas personas que no se identifican ninguna otra enfermedad ni la causa, nada más que el síndrome de fatiga, que son los menos
Por tanto, la fibromialgia tiene mucho que decir en el síndrome de fatiga crónica, porque, como en general el dolor crónico se asocia a fatiga frecuentemente. Pues la fibromialgia, con respecto a otros cuadros de dolor crónico, produce aún más fatiga, ¿eh? Podemos discutir por qué, y no sé si hemos entendido un poco esas diferencias o familiaridad, o diríamos relaciones. Son dos patologías distintas, pero con una relación brutal, tremenda, claro. Tremenda entre ellos, como hemos hablado con la artrosis y la osteoporosis. Son dos patologías distintas, pero hay un gran porcentaje de personas con artrosis que también tienen osteoporosis. Sí, sí. Bueno. Y nosotros, por ejemplo, bueno, primero quisiera agradecer al doctor Collado que estés aquí. Muchas gracias. A ti. De verdad, de todo corazón, que estés aquí. Igual que, no, hombre, de verdad, es un honor. Y después también a la señora Panadero. Luisa, sí, Fernanda Panadero. Luisa, muchas gracias por estar aquí. Ya sabes que para nosotros, dijéramos, es muy importante poder colaborar con las asociaciones de pacientes. Nosotros somos una asociación de pacientes, aunque sea una fundación, pero somos pacientes. Y después también está ACOSAR, que también tengo el honor, que es osteoporosis, ¿no? Nosotros tenemos muchas pacientes, Ricardo, y que dijéramos que tienen artrosis y que tienen fibromialgia, o sea, son patologías concomitantes. Si una persona que tiene una fibromialgia, pues oye, a lo mejor puede acabar en prótesis, o sea, no tiene por qué... No, y bueno, y lo vivimos en la fundación, lo vivimos, y tenemos algunas pacientes voluntarias ilustres, ¿no?, que bien conocidas, que tienen las dos, ¿no?, que tienen las dos enfermedades. Y bueno, el espíritu fundamental, ¿no?, para poder... Sí. Yo creo que es una enfermedad, dijéramos, que la gente que lo padece, la fibromialgia concretamente, pues lo pasan mal, ¿eh? Y sobre todo hay también siempre ha habido discusión en esta enfermedad, ¿no? Siempre ha habido un poco... Pero realmente yo creo que todavía lo pasan mal cuando muchas veces pues van a profesional sanitario, porque sobre todo en primaria, pues, y sobre todo con el COVID, no se ha tenido tiempo suficiente y ni se ha tenido tiempo para recibir y atender a estas personas. Pero esto pasa con los pacientes con artrosis. Nosotros, por ejemplo, en artrosis hemos pasado de un tiempo de media de espera para prótesis de 6 meses a 2 años, con el COVID, ¿eh? O sea, son datos que, por lo tanto, es una enfermedad que requiere de explicarla, de tratarla, de mucha mano derecha, mucha mano izquierda, ¿eh? Diferentes grados, imagino también, ¿no? Sí, además es importante incidir en esta relación entre artrosis y fibromialgia, porque a la fibromialgia hay poblaciones que desarrollan fibromialgia o personas que desarrollan fibromialgia con mayor riesgo, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el riesgo fundamental, como hemos dicho, es la mujer, pero el tener una patología crónica con dolor, como es la artrosis o la artritis, también aumenta la prevalencia de fibromialgia y por tanto es un riesgo de tener. La propia artrosis, el mantenimiento del dolor por la propia artrosis genera mecanismos en el sistema nociceptivo, que es el sistema que diríamos elabora el dolor en nuestro cuerpo, que en las personas con fibromialgia todavía empeora mucho más, de tal manera que se parecen incluso porque generan mecanismos de sensibilización. Cada día es más importante entre los profesionales saber si una persona que está atendida por artrosis tiene mecanismos de sensibilización y tiene criterios de fibromialgia, porque sabemos que el pronóstico, la atención y el abordaje que tiene que tener la persona con artrosis y que presenta fibromialgia es distinto. Requerirán un consumo de analgésicos mayor, el tiempo de dolor posoperatorio será mayor, el porcentaje de pacientes que quedarán con dolor posprótesis será mayor y por tanto es necesario intervenir previamente, saber si tienen mecanismos que son parecidos a la fibromialgia o tienen criterios de fibromialgia. Eso es fundamental. Es bien importante esto que dices. Y además, incluso al revés, personas que tienen fibromialgia, que tienen una artrosis, son poco diagnosticadas de la propia artrosis porque atribuyen el dolor a la fibromialgia y dejan de ser tratados de la propia artrosis. 100% de acuerdo. Y cuando tratamos la artrosis de la persona con fibromialgia, mejora la artrosis, también mejora la fibromialgia un poquito. Es una falta absolutamente de visibilidad y de diagnóstico certero, ¿no? Totalmente de acuerdo, Antonio. Tenemos a la señora Panadero, que decía que es la presidenta de la Asociación de AFIBROM, de pacientes de fibromialgia, pero aquí tengo el cargo entero,
que es Asociación de Pacientes de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid. No está mal, ¿eh? Es claro. Eso en una tarjeta de visita no cabe, ¿eh? Luisa. No cabe. Sí, exactamente éramos de fibromialgia, pero por esto que ha dicho el doctor Collado, sí, de la similitud a veces y de la relación que hay, muchos pacientes de fibromialgia tienen síndrome de fatiga crónica y al revés, al final incluimos las tres patologías. ¿Usted fibromialgia no tiene, Luisa? Sí, tengo. Y fatiga crónica. ¿Pero le puedo preguntar la edad? 52. Aparenta menos. A ver, 52 es joven, pero incluso aparenta menos. No sé, perdóneme, yo creo que aparenta menos. ¿Cuándo le diagnostica la fibromialgia, Luisa? Pues aunque llevo con dolor crónico desde que soy niña, me lo diagnosticaron a los 35 años. ¡Wow! ¡Qué joven! Sí, pero fíjate cuántos años por diagnosticar, ¿eh? Madre mía. Es la época que yo decía que casi no se diagnosticaba muchas veces, ¿no? O se confundía por otras cosas. Sí, la enfermedad empieza pronto, ¿eh? No empieza tarde. No es una enfermedad de mayores, diríamos. Sí que las tienen los mayores que han tenido fibromialgia previamente, pero vamos, es una enfermedad fundamentalmente que empieza pronto. El problema es que se diagnostica muy tarde, ¿no? El estudio de EPIFAC que hicimos para ver el retraso fundamentalmente de la enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad, sí, sitúa a España en un retraso entre 6,7 años de retraso diagnóstico. Entre 6 y 7 años es el retraso diagnóstico medio que tenemos en nuestro país. Tú imagínate una diabetes que se diagnostique 6 años después. Claro, se ha llevado por delante todo el daño que ha hecho. El tejido neurológico, el sistema cardiocirculatorio y el daño que ha hecho. Claro. Probablemente cuando ya se diagnostica esta enfermedad ya estamos en una situación muchísimo más desventajosa para poderla tratar y revertir las consecuencias que ha tenido. Cuando, Luisa Fernanda, cuando usted le diagnostican a los 35 años fibromialgia, ¿es para usted una liberación en el sentido de por fin sabe qué es lo que le está provocando una mala calidad de vida? ¿O es una preocupación porque hace 17 años tampoco se hablaba tanto de esto? Al principio es un alivio, esto lo decimos todas, ¿no? Sí. Después de tantísimos años, sobre todo lo que ocurre en ese diagnóstico tan largo es emocionalmente muy complicado de sobrellevar, ¿no? Los propios síntomas físicos, pero también pues la incertidumbre, el desconocimiento o la incomprensión de los demás o no saber tú, cómo decir, sentirte rara, ¿no? Eres muy diferente a todos los adolescentes que conoces y esto es bastante complicado de llevar. Entonces, cuando te dicen un diagnóstico, respiras, dices, ya sé qué me pasa, ya hay libros que lo dicen, ya lo puedo comentar y explicar a los que te rodean, pero luego te das cuenta que da igual lo que digas, cómo lo expliques, dónde vayas, que no hay un tratamiento muy eficaz, no te comprenden igual. Entonces luego, pues bueno, viene la aceptación de lo que hay y, bueno, en mi caso la aceptación es anterior, ¿no? Porque tantos años ya pasándolo sola, pues lo aceptas y lo aprendes a vivir, ¿no? Pero sí es un poco contradictorio. Es un alivio por una parte y por otro lado dices, vaya, pues ahora esto qué, ¿no? Claro, si Luisa Fernanda ya cuando era jovencita tenía fibromialgia, significa que hoy hay otras Luisas Fernandas que tienen fibromialgia, pero que en ningún caso imagino que se les ocurre ni siquiera a los padres llevarlas a un médico para ver si lo que tiene es fibromialgia. Deben de pensar otras problemáticas, ¿no? Es decir, no se asocia la fibromialgia a una niña de 10 años o a un adolescente de 16. En su caso, imagino que en su grupo de amigas, en su época escolar, eso debería de ser un hándicap tremendo por lo desconocido y por su situación personal con respecto a sus compañeras, ¿no? Sí, claro, pues bueno, pues los amigos me llevaban los libros, el bolso los fines de semana y bueno, pues me he rodeado de buena gente que ha comprendido que estaba un poco regular, pero siempre te sientes un poco bicho raro porque no puedes hacer lo que hacen los demás. Yo también era muy deportista y al final pues vas viendo que no puedes hacer lo que tu mente y tu espíritu quiere. Y es complicado, cuando no sabes qué te ocurre es muy complicado. También he tenido suerte que en mi familia nunca me han tratado como una enferma y han comprendido y respetado mis síntomas y en ese sentido lo he llevado bien, pero no es la realidad en general. En general es que hay mucho juicio dentro de la propia familia.
Y cuando no se sabe un diagnóstico, lo que creen es, pues eso, pues que te lo inventas, o que eres muy exagerada o muy quejica. Claro, ese es el problema del dolor, ¿eh? El problema del dolor que no tiene una analítica, que te dice, pues las transaminasas, mire cómo las tiene usted, o la hipertensión, que se puede medir fácilmente, o la diabetes, ¿no? Claro, el dolorímetro no existe, eres un quejica. ¿Dónde está el umbral del dolor? ¿Eso también perjudica a la hora del diagnóstico rápido, certero, doctor Collado? En parte sí. En parte la falta de un marcador biológico es muy importante, es un déficit que tenemos que resolver para poder dar un paso más avanzado en esta enfermedad, pero estamos luchando contra un hándicap, el dolor, que es la sociedad culturalmente lo que premia es resistir al dolor, y entonces muchas veces no solo el sistema sanitario, los profesionales no diagnostican, sino es que los pacientes incluso mucho quieren resistir contra el dolor y atribuyen el dolor a cuestiones pues fundamentalmente de cargas laborales o cargas familiares que empeoran el dolor, pero que se atribuye como método y incluso pueden estar tiempo no queriendo consultar porque el médico tampoco hace un diagnóstico muy acertado, ¿no? Si es verdad que si tuviéramos una prueba de imagen rápida que nos permitiera no solo visualizar el dolor, sino visualizar la persistencia del mismo, es evidente que todo el mundo estaría mucho más favorable, aunque ahora la investigación ya básica nos permite objetivar, observar el dolor a través de imagen. Estas pruebas no han llegado todavía suficientemente al screening diagnóstico rápido. De momento es la anamnesis, ¿no? La pregunta-respuesta la que te la hace... exploración, y todavía hay mucho desconocimiento entre los profesionales desde el punto de vista de cómo se aborda, se explora el dolor, y se hacen bastantes, como dice María Luisa, bastantes procesos de enjuiciamiento de si te duele o no te duele, o te quejas más de la cuenta, y en realidad el umbral del dolor varía poco entre las personas. Tenemos un umbral del dolor muy parecido. Muy parecido. En cambio está el que parece que no lo aguanta todo y luego está el que jica, no. Luego, el que tiene dolor es que tiene más dolor que el otro. El que tiene dolor tiene más dolor que el que no tiene dolor. Y la mejor medición del dolor en la intensidad y en pruebas objetivas de imagen se han visto buenas correlaciones entre la imagen del dolor que se observa en el cerebro, objetivamente, y las escalas que los pacientes dicen en general, ¿eh? ¿Quién es el médico que está investigando la fibromialgia? ¿El internista, el reumatólogo? ¿Quién? Todos un poco, pero bueno, la reumatología ha aportado más porque ha visto más los pacientes, los ha diagnosticado más y los está aportando, los está investigando más que otras especialidades, por supuesto, más que la neurología, que podría estar más implicada y no lo está, más que esto el internista, que tampoco está implicado porque tampoco interviene. Se está empezando a trabajar bastante dentro de la anestesiología pero los campos que más están investigando el dolor son los campos que tienen que ver con las neurociencias. Y se incluyen fundamentalmente pues desde la psicobioneurología, desde la psicología, desde el ejercicio físico, desde la neurociencia. Los campos que trabajan en la neurociencia son los campos que trabajan más y están investigando más. Ahora hablamos del ejercicio físico, pero María Luisa, por lo que ha comentado hace un momento, me parecía que decía que como poca solución terapéutica tiene a día de hoy la fibromialgia, ¿no? Me ha dado esa sensación. Sí, bueno, eso es el sentir de muchas personas, que los tratamientos médicos son paliativos, pero la medicación que se manda para el dolor, pues no en todas las personas es efectivo, o no en el grado que la persona necesita para llevar una vida normal, de atender en su familia y tener una vida laboral. Entonces, si se compara el efecto que te produce positivo con los efectos secundarios que esta medicación tiene, pues no hay un equilibrio muy óptimo, ¿no?, para el paciente. No hay mucha esperanza de momento con lo que tenemos. Que debe ser una de las reivindicaciones que hacen ustedes en AFIBROM, ¿no? De buscar que la ciencia investigue más, a lo mejor, ¿no? Eso es, que se investigue más y que no nos conformemos con paliar un dolor,
porque en muchos casos lo que ocurre es que al final el paciente acaba farmacodependiente y también con unas listas inmensas de fármacos, porque al haber tanta sintomatología, porque no solo el dolor y la fatiga, hay muchos síntomas. Entonces, por cada síntoma que tienes vas a un médico concreto y ese médico te manda una pastilla y al final acabas polimedicado y en muchos casos farmacodependiente, o incluso medicaciones que en teoría se debería mandar durante un tiempo corto. Al final la realidad es que pasan años y la persona sigue tomando esta medicación. O también a veces ocurre que ante la exigencia de la desesperación del paciente, el médico también, quiera o no, pues también es como que aporta esta medicación y al final no es correcto para el organismo. El organismo se acostumbra a esa dosis y deja de hacer efecto, se van subiendo las dosis y se acaba mal, con más problemas digestivos, más problemas de memoria y más anulación de la persona, porque son medicaciones en algunos casos muy fuertes y esto pues produce mucho sueño, mucho aturdimiento y seguimos con dolor, que es el problema. Esto aquí lo hemos comentado, doctor Vergés, con usted como farmacólogo clínico, con el caso de la artrosis también, sí. ¿no? Sí. Los opioides, los tramadoles, todo eso que se acostumbra. Probablemente, fíjate que mira que la artrosis es una enfermedad pobre terapéuticamente hablando, ¿no? Que es muy pobre, porque al final, o sea, los analgésicos menores no funcionan cuando hay una artrosis instaurada, ¿no? Con inflamación. Y pasamos ya a los antiinflamatorios. Tenemos la problemática siempre que no los podemos dar de forma crónica porque bueno, pues tienen muchos problemas de tipo de efectos adversos, ¿no? Nos quedan codotinsulfato y la glucosamina, que sí que tienen evidencia científica y que tienen algunas ventajas a nivel cardiovascular, como veremos este año de estudios que se han realizado en la Agencia Española de Medicamento con nosotros. Y después te vas a los grandes, ¿no? A los tramadoles y fentanilos, que hay que ir con cuidado. Y la fibromialgia, Torcollado, tú que sabes mucho más que yo, pues tampoco tenemos mucho. Yo recuerdo que en su momento los antidepresivos tricíclicos, había ensayos clínicos que demostraban que mejoraban notablemente, porque hay un componente también muy importante, dijéramos, depresivo, ¿no? Que con los antidepresivos tricíclicos mejoraban. Y después una cosa que me llamó mucho la atención no sé qué opináis, pero hace 3 años, antes del COVID, en una CR, teníamos ahí una reunión con la FDA y con la Arthritis Foundation, con OAFI, y entonces cuando acabamos tuvimos una reunión de expertos allí en fibromialgia y coincidían en una cosa tremenda que me quedé muy parado, ¿no? Y es que todos los expertos ahí de fibromialgia americanos de la CR nos decían que las cosas que iban mejor era el aquagym. El aquagym era el tratamiento que ellos consideraban como el gold estándar, ¿no? Me llamó mucho, no sé qué opinas, doctor Collado, ¿no? Bueno, está claro que en fibromialgia el tratamiento farmacológico es insuficiente. No, como ha dicho María Luisa Panadero, es insuficiente actualmente. Sí que tenemos 3 fármacos actualmente para poder utilizar en los pacientes con fibromialgia y que tienen un efecto analgésico parcial y que ayudan a muchos pacientes, pero no ayudan a algo menos de la mitad de los pacientes en una enfermedad que afecta a casi entre 4 y 5 mujeres de la población general, pues que es la prevalencia en mujeres, porque la prevalencia general es del 2,4. Pero si lo analizas en mujeres, entre 4 y 5 mujeres padecerán fibromialgia, con lo cual, y el 40% Perdón, entre 4 y 5 mujeres cada 100. 4, 5 mujeres de cada 100. De cada 100, ¿eh? Entonces, si analizas que el 40% de esta enfermedad tendrá formas severas y que podrán llegar a discapacitar a las personas, evidentemente el tratamiento farmacológico actual es insuficiente, y si además se da tarde, que el paciente llega ya cuando está prácticamente con unos hándicaps para poder resolver su situación, porque no ha podido buscar los mecanismos de adaptación o adecuación necesarios para mejorar el control, pues todavía mucho peor, y eso es la realidad que explica María Luisa. Sí que es cierto que, por tanto, el tratamiento no solo debe ser farmacológico, sino también en ejercicio físico global, porque el ejercicio físico, el aquagym está entre los ejercicios físicos
que se utilizan en fibromialgia con bastante bondad, pero especialmente, además, si se utilizan en agua un poco más caliente. Más caliente, claro. No, o sea, muscular mejora. Claro, ¿no? porque entonces mejora en la realización y mejora también la adhesividad y, por tanto, el ejercicio. Pero bueno, hay otros tipos de ejercicio cardiovascular, caminar o cardiovascular, que también son tan importantes o más, ¿no? ¿Realiza ejercicio, María Luisa, usted? Sí. Sí, hago ejercicio. Lo que sí, claro, en cuanto al ejercicio, yo creo que no se puede generalizar. Tiene que ser un ejercicio absolutamente personalizado, porque decir lo contrario causa mucha frustración en las pacientes. Cuando una paciente va al médico y le dice al paciente, usted tiene que caminar 1 hora, por ejemplo, que es algo muy habitual, si la paciente no puede hacer esto y el marido lo ha escuchado, cada vez que no lo haga, pues va a tener más juicios y más problemas en casa y se va a sentir más frustrada y más deprimida. Y realmente es que no lo puede hacer, si no lo puede hacer. Claro. Entonces, el ejercicio, nosotros hablamos en Afibrón de actividad física en lugar del ejercicio. Parece que hacer ejercicio o deporte nos exige más de nosotros, ¿no? Entonces, yo hablaría más de actividad física adecuada a la realidad de su dolor, de sus lesiones y de su nivel de fatiga. Porque si hay una fatiga muy severa, que una persona no puede ni siquiera mantenerse de pie mientras se ducha, es evidente que no puede caminar 1 hora. Entonces, creo que es muy importante la actividad física. Lo que no se mueve se estropea, igual que un coche, si no se mueve en 1 año, ¿no? Luego no arranca. Es muy importante moverse para evitar también futuros problemas, pero tiene que ser muy personalizado. Está claro, está claro. Claro, eso es muy importante, Sí, o sea, sí, lo que sí. acaba de decir es muy importante, o sea, la actividad física o el ejercicio físico utilizado como consejo terapéutico no sirve, prácticamente no se adhiere ni prácticamente menos del 5% de los indicados, ¿no? La actividad física y el ejercicio físico tiene que estar fundamentalmente realizado con supervisión. No solamente con supervisión con médica o enfermería, pero tiene que estar claramente supervisado durante un tiempo para que la adhesividad se realice, etcétera. Y además utilizado justamente con otras técnicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está utilizando la estimulación transcranial directa con el ejercicio, se está utilizando otras técnicas que durante el ejercicio también se pueden estar haciendo. O sea que no estamos hablando de una actividad y un ejercicio físico, evidentemente dentro de un tratamiento supervisado, indicado y supervisado. Nuestro codirector médico y científico es un gran experto en medicina del deporte, es el doctor José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. Doctor Villalón, buenas tardes. José María. Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenido, doctor Villalón. Hablando de la fibromialgia, un tema realmente, como ahora se decía, ¿no? Del deporte, evidentemente hay que intentar hacer deporte siempre que sea posible, pero habrán personas con esta patología pues que lamentablemente el deporte podrá ser justito el que puedan realizar, el que su cuerpo les permita realizar, ¿no, doctor? Sí, a mí me ha parecido muy bien todos los comentarios, tanto de Luisa como del doctor Antonio Collado, y creo que Luisa ha puesto el dedo en la llaga. Primero, en tema de diagnóstico, tenemos que hacer test que hoy día casi no existen, no tenemos biomarcadores que nos indiquen de forma clara que se parece a una fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica. Y además, bueno, tenemos pruebas que nos pueden ir orientando en cuanto a la evolución. El gol estándar que comentaba el doctor Vergés del aquagym, de la hidrocinesiterapia, todo esto, yo creo que el gol estándar, ya lo ha dicho muy bien Luisa Panadero, es muy adecuado a cada persona esa actividad física que podemos llamar la terapéutica, pero por lo menos tutelada con algún experto que sepa de esa actividad terapéutica muy progresiva, muy poco a poco, y ir viendo la evolución que esa persona vaya teniendo, porque no hay 2 pacientes iguales en este caso, ¿no? Yo imagino, doctor Collado, no obstante, que también la fibromialgia empezará de poquito a poquito, irá empeorando, pasarán los años. Como siempre, como todo, el diagnóstico precoz será fundamental, porque cuanto antes ese cuerpo podrá hacer más ejercicio y ese ejercicio a lo mejor impedirá que el aumento de esa enfermedad pues sea menor, ¿no? Sí, señor, que esto es básico. O sea, la fibromialgia tiene un tiempo, la mayor parte de los
bueno, hay bastante variabilidad porque hay pacientes que explosionan de pronto con la enfermedad de una forma bastante aguda o en pocos meses. Pero en muchísimos casos, más de la mitad de los casos, se tienen antecedentes de dolor recurrente. Y se va aguantando y se van teniendo dolores recurrentes que ya probablemente hay síntomas que sugieren la presencia de la enfermedad. Y cuando se produce una mayor aceleración del empeoramiento es cuando se dan los factores que llamamos agravantes, especialmente relacionados con las cargas familiares y cargas laborales que existen, especialmente relacionados con la mujer, y en una época más activa de su vida. Claro. Y ahí es cuando tiene mayor impacto la enfermedad, e incluso es cuando empieza a discapacitar a la persona, y ahí ya estamos entrando en zona roja. Sí. Ahí estamos entrando en zona roja, por tanto... Hay estigmatización también. Totalmente, por la estigmatización que ha habido fundamentalmente en las diferencias relacionadas con el género, especialmente. Sí. O sea, esta enfermedad se afecta a la mujer y tiene unas cargas, tiene unos agravantes, como el dolor crónico, que están asociados a unas características, no son la causa de la enfermedad, son los agravantes que precisamente que existen en esa situación, y es evidente que detectarla precozmente, como acabas de comentar, en las épocas donde el dolor es recurrente y no se va tratando, es básico para eliminar en todo lo posible el manejo de las cargas que vendrán, porque sabremos que vendrán en la época de la vida donde los hijos están en periodo de crecimiento, el rol familiar es asumido obligatoriamente, culturalmente obligadamente por la mujer, al mismo tiempo que está haciendo unas actividades fuera del hogar y trabajando también y aportando. Por tanto, estamos ahí en una situación claramente de cambio desde el punto de vista de la necesidad de darnos cuenta que eso provoca enfermedad. En un instante hablaremos con una ex bailarina y ahora atleta que también es paciente de esta enfermedad, pero Luisa, me gustaría saber cuánta gente está asociada a Fibrom, por qué nace a Fibrom, cuáles son las actividades que hacéis. Aprovecha este altavoz para decir que lo que te apetezca sobre la asociación que tú presides. Muy bien. Pues en nuestra asociación somos 1.400 socios. En principio somos de ámbito de la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que nos llaman personas de toda España para ver qué ofrecemos y para informarse de todo lo que haya sobre fibromialgia. Y las actividades pues van en la línea de quitar tensiones físicas y emocionales. Pues lo que estamos hablando de actividad física, tenemos dos modalidades. Una es gimnasia de fuerza, pero adaptada y muy, muy despacito y muy progresivamente, y midiendo mucho con profesionales de esa disciplina y profesionales en fibromialgia, o sea, ambas cosas. Luego tenemos yoga terapéutico, tenemos psicología y talleres de mindfulness, que también estamos viendo que ayuda bastante al control del estrés y a la gestión de las emociones. Y también nutrición, que también vemos que es un campo a abrir muchas puertas, y un campo que yo creo que va a ser la revolución, el campo de la microbiota en la medicina en general, para muchas patologías que se desconoce ahora, muchas patologías autoinmunes, será en el futuro algo bastante importante. El cerebro que tenemos en el intestino, doctor Vergés. Pues sí, nosotros aquí lo hemos tocado muchas veces este tema, y en el Congreso de Madrid. Y el sistema inmune con el COVID y tal, y ahí está. Y tanto. Y bueno, yo simplemente un poco a decir, porque además conozco muy bien la asociación, y realmente felicitaros por el trabajo que estáis haciendo, ¿verdad? Y recomendar que las pacientes con fibromialgia, pues que se apunten, que es muy importante, dijéramos, pues bueno, que con la asociación, ¿no? Porque realmente, pues, el acompañar a los pacientes, ¿me entiendes? La experiencia que se tiene, yo creo que es muy importante. Y los médicos, yo siempre digo, ¿no? Claro, estoy en el mundo del paciente también, ¿no? Pero debemos recomendar las asociaciones del paciente, o sea, no, esto ya se ve venir, quiero decir, el tener a los pacientes realmente, pues, o sea, colaborando, ¿me entiendes? Y apoyando,
pues, y más en un sistema sanitario que público, que por desgracia cada vez el médico tenemos menos tiempo para ver a los pacientes y para atenderlos adecuadamente, y digo por desgracia, cada vez más las asociaciones de pacientes como AFIBROM juegan un papel clave por la experiencia, por el acompañamiento, por hacer de maestros, ¿me entiendes? Y tenemos que recomendar asociaciones de pacientes. Yo creo que eso es muy importante. Va a ir por aquí. Por lo tanto, el trabajo que estáis haciendo, pues felicitaros y bueno, y en OAFI y en ACOSAR, pues tenéis, dijéramos, lo que os podamos ayudar con mucho gusto, ¿no? ¿Me entiendes? Muchas gracias, Josep. Pero claro, ahora se nos rompen un poco los esquemas, doctor Vergés, doctor Collado, doctor Villalón, María Luisa, porque decimos, claro, cada persona es un mundo. Tenemos conexión telefónica con Anabel Alcalá. Anabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Anabel. ¿Tienes fibromialgia, Anabel? Pues sí, desafortunadamente o afortunadamente sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues 19 años. ¿Cuántos años tienes ahora? Voy a cumplir la semana que viene 48. Pues felicidades, también joven, o sea que Muchas gracias. Que nada, con 29, ¿no? Sí, con 29, exactamente. Con 29. 21 años. Pero teniendo fibromialgia, te hago una pregunta para confirmar que mis compañeros no se han equivocado. ¿Corres maratones? Pues sí, señor. Hasta hace un año, desgraciadamente, que me operaron de un tumor en la cadera izquierda. Y bueno, y alguna lesión de labrum y de choque acetabular, pues sí, la verdad que sí. Doctor Villalón, esto rompe los esquemas, fibromialgia y poder correr maratón, ¿no? Bueno, no. A ver, doctor. Ahora podemos explicarlo. Doctor Villalón, luego doctor Collado también nos lo explica. Yo lanzo la pregunta para provocar. Adelante, doctor Villalón. No, yo lo que opino es, te lo ha explicado Luisa, que adecuado a cada circunstancia. No quiere decir que Ana, atleta y es bailarina, que no pueda seguir haciendo actividad, aunque seguramente no está dando lo que pudiera dar. Pues no, ella no da el 100% en esos entrenamientos ni en esa competición, por lo cual esa sensación que tiene de fatiga posiblemente más acentuada durante la realización de actividad deportiva, pues es un síntoma típico de la fibromialgia. Pero que hable el experto, que es el doctor Antonio Collado, por favor. Esto yo solo quiero preguntarte una. Primero felicitarte por mantener esa actividad física, pero quiero preguntarte desde cuándo corres. Maratones, ¿no? ¿Maratones o desde cuándo estás corriendo regularmente como un entrenamiento físico? Como un entrenamiento físico, ¿desde qué edad? Bueno, yo quiero matizar una cosa, al margen de mi ejercicio físico, que obviamente se ha visto pues adaptado y he tenido que adaptar, mejor dicho, por la enfermedad a lo largo de los años. Quiero decir, esto no ha ido igual que cuando comencé, tampoco lo fui manteniendo tan agresivamente porque obviamente la enfermedad va desgastando. Entonces tienes que adaptarte a ella, o sea, no al revés, o sea, te va quitando un pellizquito y entonces, bueno, mantener un poco el correr maratón o entrenar. Pero tú corrías antes que tener la enfermedad, ¿no? Anabel, ¿Perdón? corrías antes de tener la enfermedad. Sí. Vale. Y hacía Eso es que es muy importante ese hecho, porque estamos hablando de los efectos beneficiosos del ejercicio físico, no solamente en el tratamiento del impacto de la enfermedad, sino en el tratamiento preventivo incluso del agravamiento de la severidad de la enfermedad. Y lo que sí que sabemos es que las personas que están haciendo ejercicio físico regular bien hecho desde pronto y tienen una enfermedad como esta, están en mejores condiciones para controlar esta enfermedad. Por tanto, no es incompatible tener un ejercicio físico que llamamos de gran esfuerzo esto y haber tenido una enfermedad a la cual Anabel está diciendo que se ha tenido que adaptar por la propia enfermedad. Claro, pero obviamente. De ahí el mensaje que creo que tiene que salir aquí es: no, el ejercicio físico tiene que ser adaptado, pero estamos hablando de que el ejercicio físico también puede ser preventivo. Y ese es el mensaje hacia la población general, hacia la población que necesita un tratamiento o que tiene dolores
y que no está diagnosticada también. Es como te pilla el cuerpo la enfermedad, ¿no? Si te lo pilla Está entrenado claro, y preparado... el ejercicio físico está demostrado además por neurociencia, por imagen. Además, hay la doctora Cosa, que ha trabajado mucho, viene al Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, que le hemos invitado esta semana en Granada, concretamente el día 12. Viene a avalar de los efectos del ejercicio físico, porque ya han hecho muchísima investigación, y produce el ejercicio físico, tanto en personas sanas como en personas con dolor y en personas con fibromialgia, cambios neuroplásticos tan importantes que si te enfrentas o tienes esta enfermedad con esos cambios, evidentemente todo será bastante mejor. Y por tanto, yo felicito a Anabel imagino que la base de ser bailarina también habrá influido, ¿no? Pues está haciendo ejercicio desde que era muy pequeñita. Claro. Sí. Es una base de disciplina y con la cual, pues te vas haciendo con un régimen que luego, cuando encajas la fibromialgia, que realmente pues llega como a talar tu vida, pues es un trabajo muy duro, porque claro, tienes que ir descomprimiendo y desacelerando un poco tu cerebro con tu cuerpo, porque realmente, o sea, tu cerebro sigue siendo un Ferrari Testarossa. Y lo que ocurre es que ahora mismo, pues hasta que te vas dando cuenta, pues con un ejercicio adaptado, porque obviamente yo ya he tenido que adaptar mis carreras, no son como las de hace 20 años, por supuestísimo, o sea, mi baile lo tuve que dejar, pero sí que el mensaje que está diciendo el doctor está adaptado, claro, o sea, no estoy como hace 20 años corriendo, o sea, está claro, pero es un trabajo de psicología, de meditación, de nutrición, y endorfínicamente sí que es verdad que te pilla mucho mejor preparada para comprender y no asimilar la enfermedad, porque nunca se asimila, pero sí intentar convivir con ella y tratarte un poco mejor a ti misma. Que nosotros, creo que los pacientes somos un poco de fibromialgia, somos muy autoexigentes. El mindfulness, efectivamente, que está. Sí. Tenemos a María Luisa a los 35 años, aunque ya llevaba, pero tenemos a Anabel a los 20, es decir, mujeres jóvenes con una expectativa de vida tremenda. Claro, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo para poder funcionar, ¿no? Donde se inicia más frecuente la enfermedad, es la década de entre 30 y 40, donde más se expresa la severidad es entre 45 y 55. ¿A partir de esa edad difícil ya o no? ¿O nadie está exento? No, de inicio también pueden existir, pero la prevalencia empieza a bajar. Lo que pasa que las formas severas, a medida que pasa el tiempo, matizan un poco, mejoran un poquito, pero hay algunas que no, que con la edad tampoco mejoran. ¿Y se sabe el por qué es tan femenina la fibromialgia? ¿Por qué la mujer...? Pero eso es básico, y de eso es tan básico no solo en fibromialgia, y fibromialgia es la que puede abanderar y es paradigma del dolor crónico y la relación del dolor crónico con la mujer, que pensar una cosa, que el 70% del dolor crónico tiene cara de mujer, o sea, el 70% del dolor crónico en general, sea por artrosis, sea por fibromialgia, sea dolor pélvico, sea dolor postcáncer, que ahora estamos viendo mucho dolor crónico postcáncer, no por cáncer, sino después del cáncer, por fracturas, el dolor crónico en general, esto tiene 70%, entonces no estamos viendo bien el dolor, porque la investigación en el dolor no se ha hecho hasta ahora a través de la mirada de género. De hecho, eso, y aprovecho este foro para informaros, ¿no?, que en los últimos 3 años hemos nacido la plataforma Mujer y Dolor. Muy bien. Para fundamentalmente dar ese cambio. Esa plataforma pretende hacer una sinergia de instituciones nacionales e internacionales para que podamos mirar e investigar el dolor mirando al género, porque cuando te pones a investigar fundamentalmente lo que es esto, las investigaciones que se han llevado a cabo, tanto clínicas como básicas, hay escasísimos
trabajos originales, Sí, sí. Proyectos que hayan mirado esa relación. Sí, sí. Incluso hasta en los ratones. Sí, sí. No se utilizan los ratones femeninos para investigar el dolor porque es más complicado controlar los ciclos hormonales que se producen en el ratón femenino que en los masculinos. Una cuestión, por tanto, ahí si damos esta respuesta en los próximos años de por qué hay esta relación entre dolor crónico y mujer, estaremos haciendo un favor, especialmente no solo a la fibromialgia, sino a todas las pacientes con dolor crónico. Totalmente de acuerdo. Pero sin duda alguna, doctor Villalón, todo el tema hormonal tendrá muchísimo que decir de todo eso, ¿no? Hace tiempo que la medicina del deporte diferencia muy bien lo que es la propia, el propio cuerpo de la mujer que del hombre a la hora de actividad deportiva, y esto lo hablamos semana a semana, ¿no, doctor? Sí, nosotros nos hemos centrado en estudiar esos cambios hormonales del ciclo femenino en relación a la predisposición o riesgo de más lesión. Y también hemos estudiado el rendimiento deportivo, el rendimiento físico que puede tener la mujer en determinados momentos de su ciclo. Eso es un poco lo que trabajamos y claro, en el mundo del deporte, y si cabe en el deporte de alta competición, pues va siempre buscando el tema de rendimiento. Cuándo es mejor competir, cuándo no. Hay mujeres que tienen una final de unos Juegos Olímpicos y coincide con un momento de menstruación y puede repercutirla en su rendimiento, pero bueno, todo eso es lo que la medicina del deporte, al igual que otras ciencias del deporte, estudian en este caso también de forma muy actualizada, lo que supone la biomecánica de la mujer en determinados gestos de actividad física. Entonces, ¿en qué medida pueden influir y qué riesgo tienen de tener mayor dolor o más incidencia en un determinado gesto o actividad deportiva? Luisa, Anabel, os conocéis las dos, ¿verdad? Sí, tengo el placer de conocer a Anabel. Lo que la caracteriza es esa fuerza, claro, gente como ella con esa fuerza mental, esa inteligencia emocional, pues esto también es muy importante para seguir eso. Claro, cuando hacéis reuniones, cuando hacéis alguna actividad, el hecho de que Anabel pueda explicar su historia, como nos cuenta aquí, ¿eso también anima a otras mujeres que se sienten con menor capacidad física que ella? Bueno, puede animar o puede frustrar, también te lo digo, ¿eh? Porque lo que pasa que es... No, seguro que Anabel lo cuenta muy bien. También, y no todo el mundo, vamos, ella es excepcional, no podemos mandar el mensaje que todo el mundo puede Alguna puede dudar. Bueno, o vosotros podéis, que estáis sanos, los que estéis sanos aquí podéis correr maratones, no. No. Y tanto. Bueno, yo quiero romper una lanza, por favor, quiero ahora que esta palabra está tan de moda, con tantos listas de élite que tenemos ahora sobresalientes y tan jóvenes, ¿no? Sí. Que la palabra de moda es resiliencia. Sí. Pues bueno, la resiliencia yo creo que bueno, es un denominador común que tenemos todo el grupo de la fibromialgia en general, desde que nacimos. O sea, porque la resiliencia en sí es como volver a levantarse cada día con un dolor, con una artrosis, con un no poder saber si vas a poder terminar, si vas a poder quedar, si no vas a poder quedar. Entonces, bueno, pierdes amistades, pierdes calidad de vida, ganas un dolor crónico invisible muy duro, trabajo, y también enjuiciamientos de la sociedad por todo lo que haces, tanto si lo haces es que no te duele, si te arreglas es que, bueno, se te ve muy bien, si apareces desaliñada es que, bueno, todo el mundo está enfermo y claro, pues y yo también. Entonces, bueno, es un poco el enjuiciamiento que yo quiero que un poco se vaya quitando de que por qué nosotros no podemos aparecer arregladas sin tener ese dolor. Yo ahora mismo estoy hablando con ustedes y tengo unos dolores impresionantemente fuertes y claro, si seguro ustedes me están oyendo con este tono de voz, no le puede doler como... Se te nota hasta sonriente, pero efectivamente claro, la procesión va por dentro. Doctor Collado, quería... No, solo quería matizar un poco
comentario, Anabel, fundamentalmente para que las oyentes y oyentes que nos escuchan que sepan lo que es resiliencia. Resiliencia no es la capacidad de resistencia, que eso es perjudicial. Es la capacidad de adaptarse. Exactamente. Por tanto, ahí es ese mensaje fundamentalmente. Y es de cosas que se trabajan no solo en fibromialgia, en dolor crónico en general, es precisamente desde el punto de vista psicológico-cognitivo, lo mejor que se trabaja es precisamente la capacidad de adaptación, ¿no? No la capacidad de resistir. Tiene y de solo levantarse resistiendo. Lo digo para matizar un poco el mensaje de los oyentes, pues entiendan perfectamente qué es lo perjudicial y qué es lo beneficioso. No, pero es cierto, sí, nosotros siempre, además por educación y porque es verdad, agradecemos a las personas que nos acompañan en el programa, su tiempo, sus conocimientos. En el caso de Anabel y en el caso de Luisa, hay que agradecerle también el esfuerzo físico que hacen, porque aunque vean ustedes a Luisa tranquilita, sentadita, estás haciendo un esfuerzo que te va a pasar factura en las próximas, ¿no, Luisa? Exacto. Sí, lo que pasa que, bueno, pues yo también como Anabel, ¿no? Esta fuerza mental que la vida, pues al final, bueno, cada uno tiene sus capacidades. Yo me considero una persona muy fuerte mentalmente y ya me conozco muy bien también. Es la ventaja de ser tan crónica desde muy... No recuerdo cómo es que no duela nada, no lo sé cómo es. O sea, esta es mi realidad. Igual que tener un brazo es tener un dolor en la zona paravertebral de la columna. No sé cómo es vivir sin eso. Entonces, bueno, pues no me ha quedado otra, ¿no? He seguido adelante con esto y así he aprendido y así vivo. Y si algo me ha servido esto, precisamente es para, si algo he comprendido, que lo positivo es que puedo estar aquí dando voz a otras personas, ¿no? Pues que ese dolor y eso que lo he pasado y lo mucho que he llorado a lo largo de mi vida, pues que sirva para algo y ponerlo al servicio de otros, ¿no? Entonces la factura, bueno, no emocionalmente recibo mucho agradecimiento de mucha gente y me compensa la factura física. Es que yo creo que dijéramos tanto tú, Luis, como Anabel, como el doctor Collado, es que habéis dicho una cosa que yo creo que es muy importante, que ha sido un poco la parte final del programa, que es la connotación psicológica, del apoyo psicológico que tiene que tener la enfermedad, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante trabajarlo, ¿no? Aparte del tema de la actividad física, de la actividad farmacológica, esto es fundamental. Hemos dicho fundamentalmente que la farmacología era insuficiente, que el tratamiento físico es imprescindible, supervisado, y la tercera pata es lo psicológico fundamentalmente, sobre todo, el abordaje de la adecuación tuya al dolor, a cerrar la puerta al dolor. Requiere de un programa de tratamiento multidisciplinar supervisado, que no existe en la mayoría de comunidades. Y entonces, esta situación que nos podemos acostumbrar a que las personas se asocien, las pacientes se asocien y esto paren el impacto, nos lo tenemos que pensar. O le proporcionamos profesionales desde la sanidad pública o nos ponemos nosotros. Pero lo que no puede ser es que las asociaciones pobres se tengan que hacer todo parando el paciente simplemente por una transferencia emocional que tienen representado en sí mismo. Yo siempre pienso, doctor Villalón, ya estamos terminando, estamos en el último minuto, que también estos programas, esta divulgación, no solamente va hacia las personas que tienen las patologías que aquí abordamos, sino también para un conocimiento social. La sociedad tiene que empezar a entender todo esto. La sociedad tiene que aunque no haya, como decíamos antes, una analítica, no haya una radiografía, hay gente que sufre y que a ti pues no te da la apariencia, pero tiene la cultura de que existen estas patologías. Sí, el paciente tiene que ser comprendido. Eso es. Y tiene que tener apoyo de todo su entorno familiar, apoyo de las personas que le rodean, en sus trabajos, en sus universidades. Y el médico debe ser más consciente de ese estudio multidisciplinar para que la valoración de estos pacientes sea más adecuada, tanto en el diagnóstico inicial como en la evolución de la enfermedad. Hay una web, fibrom.org, ahí les aconsejamos que entren, igual que la nuestra, lógicamente,
foundation.com. Luisa, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Anabel, ha sido un placer conocerte, aunque haya sido por teléfono. Muchísimas gracias, muy amable, el placer es mío. Y daros las gracias por darnos tanta voz y que nos conozca todo el mundo, porque, como dice Luisa, ser muy valientes para decir vamos a trabajar juntos para que se nos oiga y se nos conozca cada vez más. Así que muchas gracias, muy amable. No, a vosotras con ello y contar con nuestro apoyo y por ejemplo, ha comentado otro Collado también el tema de la artrosis y la fibromialgia, ¿no? O sea que esto es un tema para tratar, porque yo creo que sí, aquí, probablemente esa comorbilidad es importante, porque la prevalencia conjunta es importante. Es muy importante, sí. Y probablemente a lo mejor hay subgrupos de países con artrosis, ¿sabes? Por el tema del dolor que comentabas, ¿no? Sí. Doctor Villalón, un placer como siempre. Gracias. Cuídese mucho, querido doctor. Muy agradecido por el tema, tratar este tema tan interesante. Tema apasionante. Un abrazo, José María. Doctor Collado, don Antonio, un placer haber tenido con nosotros. Igualmente, Aparicio, nada, daros las gracias de nuevo al doctor Villalón también, saludar a María Luisa y a Anabel y al doctor Villalón. Ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente doctor. Gracias, doctor Vergés. Sí. Gracias, Alba. Gracias, Aleix. Les habló Ricardo Aparicio. El lunes volveremos con OAFI Radio. Gracias, buenas tardes.